Puedo imaginarme, soñar cómo será al estar junto a ti. Puedo imaginarme lo que allí veré con tu rostro frente a mí. Puedo imaginarme. Entonces vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestra apóstol, la pastora principal, amén, hermano, Joan de González, amén, hermano. Fuerte esas palmas que es para Cristo. Gloria a Dios. Dios me les guarde a todos. Pueden tomar sus asientos. Aleluya. Así que vamos a compartir la palabra de Dios en este día. Vamos a hablar, hermano, acerca de la generosidad. Vamos a hablar, vamos a tener varias enseñanzas sobre lo que es la economía de Dios reformada a la luz del nuevo pacto. El año pasado tuvimos algunos estudios, ¿verdad?, algunas enseñanzas, donde estuvimos hablando acerca de lo que es la economía de Dios. Y estuvimos definiendo un poco lo que es la palabra economía. Cuando nosotros nos vamos a lo que es economía, ¿verdad?, nosotros decimos, claro, todos buscamos la economía. Todos de alguna manera tenemos que tratar de administrar lo que nosotros tenemos, lo que llega a nuestras manos, todo lo que viene a nuestro hogar, no solamente para salir a comprar, sino una vez en nuestro hogar también hay que administrarlo, ¿verdad que sí? Entonces Dios también tiene una economía. No es como la economía terrenal, sino que es otro tipo de economía que no se basa en lo material, sino más que todo en las riquezas espirituales que hay en él. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de la generosidad. Vamos a tener varios estudios, varias enseñanzas, y hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es la generosidad. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros confundimos lo que es generosidad con solidaridad. Y resulta que aunque se parecen, tienen significado diferente o una es más amplia que la otra. ¿Ok? Entonces hoy vamos a hablar sobre la generosidad. Quisiera que usted fuera conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 3. Vamos a hablar. Cuando la gente habla de economía, piensa que solamente se va a hablar de la parte material, la parte monetaria. Y resulta que el tema es mucho más amplio, hermanos. Es muchísimo más amplio, y usted se va a dar cuenta en la enseñanza del día de hoy o la amplitud que esto tiene. Vamos a leer en Juan 3:16. Yo creo que es el versículo más conocido por todos los cristianos, ¿verdad? Por todas las personas en el mundo cristiano. ¿Quién no conoce Juan 3:16? Yo creo que Juan 3:16, yo creo que todos no conocemos este versículo, pero hoy vamos a hablar de él, vamos a tomar este texto, ¿verdad?, y lo vamos a ampliar de otra manera. Dice la palabra del Señor en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. Gloria al Señor. Que el Señor siga añadiendo bendición a su palabra. Fíjese, amado, nosotros hablamos, ¿verdad?, de un nuevo pacto. Nosotros hablamos a veces hablamos del Antiguo Testamento, hablamos del Nuevo Testamento. Nosotros hablamos también del pacto antiguo o del antiguo pacto, y hablamos de un nuevo pacto. Y el libro de los Hebreos nos habla a nosotros, y usted lo puede leer en el libro de Hebreos. Usted puede leer lo que es el nuevo pacto. Dice la
mejor pacto. No quiere decir que el antiguo pacto fue malo, de ninguna manera. Simplemente que ya ese pacto ya no tiene vigencia porque fue dado para un tiempo y una época específica en el cual tuvo una vigencia, pero que ya no está vigente. Eso es como que usted quiera hoy en día regirse por las leyes que habían aquí en Venezuela en el año 1930. Del año 1930 al 2021, las leyes han cambiado muchísimo. Algunas han mejorado, otras se han desmejorado, la mayoría no las cumplen, pero son las leyes y están allí. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en el 2021 tenemos que regirnos por las leyes vigentes que están desde hace 10 años, 20 años, o la última actualización que se hayan hecho de esas leyes. Igualmente, la palabra de Dios nos habla de dos pactos, nos habla de un pacto antiguo, anterior, y nos habla de un nuevo pacto, que es según Jesús, que es según el sacrificio de Jesús, que es según la sangre de Jesús, amén, según lo que hizo Jesús con su vida, con su muerte, con su sacrificio y con su resurrección. Aleluya. Así que usted y yo somos ministros, nos habla la palabra, ministros de un nuevo pacto. Y la generosidad, mis amados hermanos, la generosidad es la expresión de ese nuevo pacto. Y vamos a hablar ahorita un poquito de lo que es la solidaridad y lo que es la generosidad. Porque es bueno que nosotros podamos entender, hermano, y nosotros podamos quitar de nuestras vidas todo velo que nos esté impidiendo a cada uno de nosotros creer y crecer en el entendimiento de ese nuevo pacto. Yo tengo que saber y yo tengo que conocer, en donde yo viva tengo que conocer las leyes, aunque no hayan unas leyes estrictas, como mínimo tengo que conocer las leyes de convivencia, porque en todo lugar hay leyes de convivencia. Yo necesito saber qué es por lo que yo me voy a regir. Mucha gente habla y dice que si esto es del pacto antiguo, que si esto es del nuevo pacto, que si esto es de allá, que si esto es de acá. Bueno, hermano, necesitamos primeramente conocer bajo qué pacto estamos viviendo para nosotros poder regirnos sobre él. La generosidad es la expresión más profunda y accesible que nosotros tenemos a la naturaleza de Dios. Fíjense que nos dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, nos dice: la abundancia de su gozo y profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Dios, hermanos, es un Dios generoso. Hablábamos el año pasado, estábamos hablando sobre lo que es ser generoso o lo que es la generosidad. Y la generosidad, hermanos, es una característica, es un atributo mismo de Dios. La generosidad. Vamos a ver un poquito lo que es el concepto para poder entender. Fíjese, una persona solidaria o solidario es el apoyo a una persona en una circunstancia o en una causa. Eso es ser solidario. Dice, solidario es cuando dos o más personas se unen y colaboran mutuamente para conseguir un fin. También solidaridad es apoyo, respaldo, ayuda, protección, entre otras definiciones. Eso es ser solidario. O sea, cuando una persona ayuda a otro, respalda a otro, protege a otro, está siendo solidario, ¿verdad? A nosotros nos ha tocado muchas veces ser solidarios con otros porque necesitan de nuestra ayuda, de nuestra protección. Eso es ser solidario. Pero fíjense que ahora generosidad, dice que la generosidad es un valor, ¿verdad? O rasgo de la personalidad caracterizado por ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Esto no es ninguna definición bíblica, esto usted lo consigue por Google, el diccionario de la Real Academia Española, Wikipedia, muchas definiciones que dan por Google. Esto no lo busquen en un diccionario bíblico, porque
el concepto puede ser aún hasta más amplio todavía. Dice, fíjese, es un rasgo de la personalidad caracterizado por ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. O sea, que una persona solidaria puede esperar algo a cambio, pero la persona generosa no. La persona generosa no. El significado de generosidad no hace referencia únicamente a cosas materiales, sino también a ofrecer ayuda a personas que lo necesitan. O sea, que la solidaridad puede ir enfocado a lo material, pero la generosidad va mucho más allá porque ni siquiera se enfoca en lo material. La generosidad no espera nada a cambio. Y muchas veces nosotros podemos pensar, ¡ay, qué generoso soy! No, muchas veces no somos generosos, somos solidarios, mas no generosos. Y nuestra meta, hermano, debe ser nosotros no solamente ser solidarios, sino llegar a ser generosos. ¿Por qué? Porque Dios es generoso. Fíjese, Dios nos dice en Juan 3:16, nos dio a su Hijo. Él dio a su Hijo para que toda la humanidad se salvase. O sea, Él tenía un propósito, Él tenía un plan. Era dar a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Sin embargo, Él lo dio y Él está esperando eso. Él no, o sea, su anhelo más profundo es que las personas procedan al arrepentimiento. Pero realmente, Él simplemente lo pone como una opción para que la persona que cree lo obtenga, pero no es algo obligado de que, bueno, yo te voy a dar la salvación y entonces como yo te di la salvación, tú me vas a servir, porque entonces todos estuviéramos sirviendo a Dios, todos entonces procediéramos al arrepentimiento. Entonces Dios, hermano, es muy amplio en su generosidad. De verdad, hermano, el concepto de Dios de generosidad de verdad es extraordinario. Hermano, la expresión de la naturaleza de Dios a través de Cristo, ¿verdad?, en nuestras vidas es generosidad. Hermano, ¿quién da? Dígame usted, ¿quién va a dar algo tan preciado como su Hijo? Algo tan preciado como su único, ni siquiera su Hijo, sino su único, hasta ese momento, su único Hijo, porque ahora todos somos hijos, ¿verdad?, coherederos. Dice la palabra en Cristo Jesús, pero a su único Hijo para la salvación de todo el mundo. O sea, por eso le digo, la generosidad es parte, es una característica, es un atributo de Dios, la generosidad. Y por lo tanto nosotros como sus hijos, a imagen y semejanza también de nuestro Señor Jesucristo, nosotros debemos, hermanos, anhelar y trabajar en nuestras propias vidas, en nosotros mismos, no para ser solidarios, sino para ser generosos. Aleluya. Le damos gracias al Señor en esta mañana. Fíjese que los ojos de nuestro entendimiento, hermanos, son alumbrados, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender de que ya en nosotros está ese espíritu de generosidad. Pero hermano, ¿quién da algo sin esperar nada a cambio? Y más en esta época que nosotros estamos viviendo. En esta época que nosotros estamos viviendo, hermano, nadie da nada a cambio. Nadie, hermano. Es muy difícil que usted consiga a alguien honrado, íntegro, correcto. Todo el mundo quiere aprovecharse del otro. Y usted sabe, aquí en Venezuela, muchos años antes, el cuánto hay para eso. Sí, eso es algo. Mira, ayúdame, ¿me puedes cortarte montes? ¿Cuánto hay para eso? ¿Me pueden hacerte mandadito? ¿Cuánto hay para eso? Eso es una expresión muy, bueno, no es que yo sea vieja, simplemente lo escuché desde mis abuelos, pues, usted sabe. Sí, todo es así. Así es. Entonces, pero nosotros como hijos de Dios debemos caracterizarnos, así como Dios, nosotros vemos ese atributo en Dios, que Dios en su esencia misma dio a su Hijo sin esperar nada a cambio. Nosotros también. Y no me venga a decir, no, es que la gente es malagradecida.
Hermano, sí, yo sé que la gente es malagradecida. No, pero es que no provoca ayuda a nadie. Sí, hermano, no provoca ayuda a nadie. A lo mejor la misma gente, nosotros piensan así de usted y de mí. A lo mejor piensan así. Y si Dios hubiera pensado así, no, es que somos humanos, son unos malagradecidos. ¿Quién se va a salvar? Eso no provoca ayudarlo. Mira, yo vengo, los restauro y después vuelven otra vez. Eso no lo busqué así en la Biblia, no, le estoy parafraseando un poco. Y después se devuelven otra vez al pecado. Si Dios hubiera pensado así, entonces Jesús no hubiera venido. Es difícil, pero no es imposible. Y nosotros, hermanos, como queremos manifestar a ese Cristo que está dentro de nosotros, ese poder de Dios que está dentro de nosotros, nuestro objetivo, nuestra meta es que ese espíritu de generosidad que está en nosotros podamos desarrollarlo. Podamos nosotros, hermanos, dar sin esperar recibir nada a cambio. Nosotros podamos, hermanos, y ahorita vamos a ver, no solamente, hermanos, material, sino aún mayor, hermanos, las riquezas que están contenidas en Dios. Fíjese, hermano, que Dios en su generosidad, y no lo vemos solamente en el nuevo pacto o en este Nuevo Testamento, porque estamos leyendo desde Juan, ¿verdad? Estamos leyendo, tomamos como base Juan 3:16. No solamente aquí estando Jesús o después o ya en el nuevo pacto, sino que anteriormente Dios también había mostrado su generosidad. En la palabra de Dios podemos encontrar ejemplos, ¿verdad? Muchas veces decimos tipos. Tipos son ejemplos. Tipos, hermanos, y sombras. Es decir, ejemplo, cuando nosotros vemos una sombra, cuando usted ve una sombra, aunque las sombras a veces engañan, ¿verdad? Depende de cómo esté la luz, ¿verdad? El reflejo de la luz pegue. A veces usted puede ver algo muy grande. Ay, ese es mira, ahí viene un perro grandote, porque estoy viendo la sombra y resulta que es un perro, un chau chau, chiquitico. Y uno dice, pero es un perrito. Pero uno lo que sabe es que hay alguien, hay algo. No lo estoy viendo como tal, no estoy viendo específicamente, pero sé que hay algo. Cuando yo veo una sombra, y las sombras muchas veces a uno lo asustan. Ay, vi una sombra y resulta que era una araña, pero como la luz le pegaba, vi una cosa gigantesca y pensé que era, no sé, era un Doberman, una cosa así. Entonces en el antiguo pacto también vemos cómo Dios, hermano, fue generoso. Dios, amados hermanos, ha dado, siempre Él ha dado. Siempre, aunque vino Jesús, y lo leemos en Juan, Él siempre ha estado dándole a la humanidad. Siempre ha estado proporcionándole medios a la humanidad para que la humanidad se salve, para que la humanidad pueda entender y pueda conocer de su generosidad. La solidaridad puede ser una aproximación a la generosidad, pero no es generosidad. Dígale al que tiene al lado, diga, la solidaridad no es generosidad. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Gloria a Dios. Por eso es que necesitamos, hermanos, conocer la diferencia. Porque entonces podemos pensar que somos muy generosos y resulta que somos insolidarios. Y resulta que no es así. Muchas veces hemos llamado generosos a personas, ¿verdad?, que ni siquiera han experimentado un nuevo nacimiento. Y decimos, ay, esta persona sí es generosa. Y resulta que no sabe de que no es generosidad, es simplemente solidaridad, es ayuda lo que le están prestando a la persona. Ahora bien, hermanos, cuando nosotros nos planteamos esto de que la palabra de Dios, porque nosotros decimos, sí, la palabra de Dios tiene que ser escuchada en todo lugar. La palabra de Dios tiene que llegar a toda la tierra. Y cantamos la canción, que la gloria de Dios, que la tierra será llena de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar. Y cantamos todas estas canciones, ¿verdad?
y decimos que en todo lugar tiene que predicarse la palabra, que todos tienen que escuchar. Sí, ¿verdad? Cantamos todo esto y decimos todo esto. Pero entonces caemos en cuenta de que la generosidad no nos ha sido revelada. Porque cuando nosotros, hermanos, entendemos lo que es la generosidad, cuando yo leo Juan 3:16 y leo que Dios ha sido tan generoso, voy a parafrasear un poco este versículo y digo que porque de tal manera Dios amó al mundo y fue tan generoso en dar a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, hermano, si yo sé y tengo esta revelación y sé que Dios fue tan generoso, que dio a su Hijo al mundo, que Él lo dio, que Él lo entregó, y yo digo, pero es que el mundo tiene que conocer de Dios, pero yo, sabiendo que Dios es generoso y que la generosidad está en mí, yo no presto mi boca, yo no abro mi boca para que otras personas también conozcan de la generosidad de Dios. Entonces, si yo no lo hago, entonces la generosidad no me ha sido revelada a mi vida. Porque si yo sé, hermano, yo conozco algún valor que me ha sido enseñado, que me ha sido revelado, vamos a ponerlo así, y yo no lo pongo en práctica, entonces es como que si no lo conociera. Porque si yo tengo un conocimiento y no lo pongo en práctica, entonces ¿para qué tengo ese conocimiento? Entonces, cuando yo entiendo lo que es la generosidad, fíjese, no le estoy hablando de dinero, porque muchas veces cuando hablamos de generosidad, cuando hablamos de solidaridad, muchas veces cuando hablamos de la economía de Dios, pensamos que es dinero. Yo no le estoy hablando de dinero. Le estoy hablando que la generosidad va mucho más allá. La generosidad, hermano, cuando yo busco otro significado, que hay muchos significados, cuando yo busco la palabra solidario, dice a una persona que ayuda, pero cuando busco la palabra generosidad, dice magnificencia, excelencia, esplendidez. Dice generosidad, plenitud, esplendidez, excelencia. Entonces fíjese usted, entonces si lo llevamos a Dios, entonces Dios es excelente, es pleno, es magnífico. Y en esa generosidad Él nos da a su Hijo. Él envía a su Hijo acá a la tierra para nosotros. Pero cuando yo entiendo esta palabra y yo sé que Dios ha sido tan espléndido y tan magnífico, entonces si yo quiero ser generoso, yo tengo, hermanos, que hablar de esa esplendidez y de esa generosidad de Dios a otras personas también. Aleluya. Yo no sé si usted me está captando el mensaje que le quiero dar en esta mañana. Aleluya. Nuestro anhelo debe ser de la siguiente manera: yo quiero vivir con la naturaleza impartida de Dios, que es la generosidad. ¿Qué es dar? Hermano, usted sabe todo lo que usted ha recibido. ¿Sabe todo lo que usted ha recibido? ¿Usted ha recibido mucho o ha recibido poco? Mucho. De hecho, la palabra dice que así como recibiste de gracia, ¿qué debemos hacer? Dar. Fíjese usted, dar. Pero muchas veces lo llevamos solamente a la parte económica. Ay, así como yo recibí 10 harina pan, tengo que dar. Pero esto, hermano, va mucho más allá. Mi anhelo debe ser: yo quiero, Señor, vivir
naturaleza impartida. ¿Por qué? Porque ya Cristo está dentro de nosotros, ya mora dentro de nosotros. Esa naturaleza impartida de generosidad, porque dicen que Dios dio a su Hijo, entonces ese dar está dentro de mí. ¿Cuál es mi anhelo ahora? Yo también dar, ser generoso con los demás, no quedarme callado, sino decirle al otro, ¿sabes qué? Tengo algo para ti. Porque ayer los evangelistas decían algo y es la realidad. ¿Cuánto no hemos recibido? Cada domingo, bueno, igual lo hacíamos por sectores, pero cada domingo íbamos a recibir la palabra. Escuchamos predicaciones, escuchamos los temas de la célula, vamos a la casa de oración, hemos recibido estudios bíblicos. Bueno, vamos a poner un poquito de tiempo nada más, de 5 años para acá, de 3 años para acá, hemos recibido estudios de intercesión, de guerra espiritual, de oración, hemos conocido la Biblia libro por libro, hemos hablado de sanidad, hemos hablado de fe, hemos hablado de liberación, hermano, ¿de qué tanto no hemos hablado? Hemos conocido la Biblia de adelante para atrás, de atrás para adelante. Hemos hablado de tantas cosas. ¿Y a quién le hemos dado? ¿A quién le hemos dado? Muchas veces nos quedamos con ese conocimiento, pero necesitamos dar, hermanos, dar de ese conocimiento. Dice la palabra que Dios da semilla al que siembra, o sea, al que siembra sembró, pero igual Dios le va a devolver, le va a dar más. Porque en la medida, hermano, que usted dé, el Señor también le va a dar. Y el Señor nos va a seguir dando. Y usted recibe y da, y el Señor le vuelve a dar. Porque no, Dios es escaso. No, hermano, Dios no es escaso. Necesitamos vivir en esa naturaleza impartida de Dios. En todas las escrituras Dios, hermano, trabajó para revelarse al hombre. Dios le dio ejemplo a la humanidad. Usted, hermano, puede conseguir cómo Dios se manifestó al hombre. Cómo Dios siempre le dio. Veamos un ejemplo claro. Cuando Noé, todos conocemos la historia de Noé, aquel hombre que tal vez su generación pensó que se estaba volviendo loco porque nunca había llovido. Y viene Dios y le habla y él empieza a construir un arca. Dios, hermano, dio la posibilidad para que el hombre se salvara. Solamente que el hombre no lo entendió. Lo entendieron los animales. ¿Y quiénes se salvaron? Noé, su familia y los animales que entraron. Solamente. Dios, hermano, proveyó. Dios les dio un medio para que se salvase. Noé les dijo: va a llover, métanse aquí en el arca conmigo porque va a venir, va a empezar a llover, pero nadie le creyó. ¿Y quiénes se salvó? Solamente los que estuvieron allí. Lo mismito que dice Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así no lo dice en Génesis con Noé, sino que todo aquel, ¿verdad?, que entrara en el arca era el que se iba a salvar. Es lo mismo, solamente que en tiempos diferentes, instrumentos diferentes, pero el principio es el mismo. Todo aquel que entrara en el arca iba a ser salvo. Todo aquel que cree en Jesús es salvo. Es el mismo principio. ¿Fue bueno aquel principio? Sí, fue bueno. Para su generación estuvo bien. Estuvo bien, pero yo ahorita no puedo predicar, ven al arca, porque no hay ningún arca. Ahorita es Jesús. Aleluya. Dios les dio, Dios fue generoso con ellos y les dijo, les mandó a Noé para que Noé les hablara, para que se salvaran. Dios, hermano, siempre ha trabajado para
en ese momento fue bueno, tiene su valor, tuvo su vigencia, no la tiene ahorita, pero la tuvo, y tuvo un valor para su momento, vamos a decir, para su generación. Así que no podemos hablar de una manera desvalorizando lo que ellos hicieron, en ninguna manera. También podemos ver el tabernáculo. El tabernáculo era también un ejemplo de cómo Dios quería revelarse al hombre, de cómo Dios se acercaba al hombre. Tenemos muchos utensilios en el tabernáculo. Había luz, Jesús dijo yo soy la luz. Había pan, Jesús dijo yo soy el pan. Había agua en una fuente, Jesús dijo yo soy el agua viva. Él mismo fue allá, hizo sacrificio, la sangre era por expiación. Jesucristo, su sangre es la que nos limpia y nos da entrada al trono de la gracia. Todo, hermano. En aquel momento Dios se quiso revelar, ellos no entendieron, no sabían. Pero ahora vemos a Jesús que vino en cumplimiento. Y así, todo, hermano, podemos pasar mucho tiempo aquí hablando de todo lo que estaba en el Antiguo Testamento. En fin, Dios siempre se ha querido revelar al hombre. Dios siempre ha querido que el hombre vea lo generoso que Él ha sido. Lo generoso que Él ha sido. Ellos todo lo hacían con una exactitud. Dios les daba medidas, Dios les daba reglas, Dios les daba órdenes, Dios les decía cómo iban a hacer las cosas, y pues ellos hacían todo con exactitud. Todo, hermano, tenía una plenitud, vamos así decirlo, porque todo Dios lo crea con un sentido de plenitud. El arca tenía su sentido de plenitud, el tabernáculo también, y así cada una de las cosas. Aunque el tabernáculo fue algo provisional, la presencia de Dios era real. Cada vez que la nube bajaba, todo el pueblo veía, ahí está la presencia de Dios. Ya nosotros, hermanos, no tenemos que esperar que esa presencia descienda, porque la presencia misma, la plenitud, cuando ellos veían, podían ver el tabernáculo algo físico. Cuando la presencia descendía, ellos decían la Shekinah, ¿verdad? O sea, la gloria, la plenitud, o sea, vamos a decirlo así, era lo máximo. O sea, lo mejor que el pueblo de Israel podía ver en el tabernáculo era cuando esa nube descendía y se posaba. O sea, eso era, hermano, bueno, ustedes saben, criollamente hablando, la crema sobre la nata, o sea, lo máximo. La altura, o sea, lo mejor. Era eso. Eso era en el antiguo pacto. Pero entonces ahora, en el nuevo pacto que nosotros estamos viviendo, yo no tengo que esperar que la presencia descienda, porque la presencia, la plenitud, la excelencia de Dios ya bajó. Y lo dice Juan 3:16, que Él dio a su Hijo. Él envió a su Hijo. La plenitud de Dios, la presencia de Dios, la gloria de Dios, ahora está manifestada en Cristo. Aleluya. Está manifestada en Cristo. Gloria al Señor. Y Dios opera en ese principio llamado plenitud. Plenitud. Si algo no está completo, cuando nosotros recibimos al Señor, aunque usted no lo crea, a lo mejor usted va a decir, no, pero a mí me falta mucho. Sí, pero cuando nosotros recibimos a Jesús, ya nosotros, hermanos, estamos completos y plenos. Estamos completos y plenos. Por eso es que cuando muchas personas dicen, lo mejor está por venir, y yo digo, lo mejor está por venir, y yo digo, Dios mío, ¿y es que Cristo no es suficiente? O sea, me pregunto yo. ¡Aleluya! Lo mejor está por venir. O sea, que empecemos a gozar de bendiciones es otra cosa, pero
lo mejor no está por venir, lo mejor que pudo venir ya vino y fue Jesucristo. Eso es lo mejor, eso es lo mejor. Y a lo mejor usted va a decir, bueno, pero ¿cómo es eso? Bueno, mire, plenitud, fíjese usted lo que es plenitud. Se le denomina plenitud a la condición de pleno, completo o colmado. La idea de plenitud expresa la condición de que algo ha sido llenado o contabilizado en su totalidad. Algo pleno, hermano, es algo que ha sido llenado en su totalidad. Cuando a mí me llega el agua ya, yo le quito el flotante. ¿Para qué? Para que el tanque se llene hasta arriba, casi a desbordarse. O sea, que lo lleno a plenitud. No lo dejo a la mitad, no lo dejo a un cuarto. Lo lleno completico, lo más que pueda. Bueno, casi que una gota y ¡pum!, se desborda. Así es Cristo. Así es Cristo. Así es Cristo. Y yo le tengo una cita bíblica que yo se la voy a leer aquí porque yo las busqué y las copié. ¿Verdad? Yo las copié. El Nuevo Testamento y aún el Antiguo hace mucha referencia a la llenura y la plenitud. Por ejemplo, David tenía revelación de la generosidad y de la plenitud de Dios porque él decía, de Jehová la tierra y su... Usted se sabe el salmo, ¿verdad? ¿Cómo dice? De Jehová es la tierra. ¿Qué más? El mundo y los que en él habitan. Salmo 24:1. Él tenía esa revelación. Él decía, de Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo y los que en él habitan. Juan mismo decía, de su plenitud. Juan, nada más le voy a nombrar la cita y usted lo puede buscar si quiere. Juan 1:16. De su plenitud recibimos todos y gracia sobre gracia. No dice, de su plenitud recibieron un poquito. De su plenitud recibieron la mitad y después, cuando se quiten todas las malas y cuando tengan 50 años que hayan leído la palabra y después que hayan leído 7 veces la Biblia, van a recibir la plenitud. No, de su plenitud recibimos todo. Plenitud. Usted no recibió un poquito, usted recibió todo. Usted fue lleno, todo. Efesios 1:23 dice, y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dice Efesios 3:19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos, dice, de toda la plenitud de Dios. Eso lo dice Efesios 3:19. Mire, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Colosenses 1:19, porque al Padre agradó que en él habitara toda plenitud. Colosenses 2:9-10, porque en él habita corporalmente la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él. Me gusta mucho Colosenses 2:9-10, porque en él habita corporalmente la plenitud de la verdad, de la deidad, y vosotros estáis completos en él. Es decir, que nosotros en Cristo estamos llenos, estamos completos, estamos, hermanos, o sea, no nos hace falta nada. La palabra lo dice, la palabra, usted, mire, usted, si quiere, anote todos esos versículos, anótelos toditos, sobre todo ese, Colosenses 2:9-10, cuando dice, y vosotros estáis completos en él. Estamos completos. Dígale al que tiene al lado, dígale, hermano, estamos completos. Estamos completos. Estamos completos. No necesitamos nada. Solamente necesitamos desarrollar lo que está dentro, porque ya está dentro. O sea, nosotros no necesitamos buscar nada afuera, ya todo lo tenemos adentro. Todo está dentro de nosotros. Por eso, cuando el Padre nos ve, ¿cómo cree usted que nos ve? Nos ve
lo ve a través de Cristo, porque Cristo está dentro de él. Y entonces el Padre no ve las imperfecciones de cada uno de nosotros, Él nos ve pleno, nos ve completo. Pedro decía, es que el Señor vio algo en nosotros. Hermano, ¿usted sabe lo que vio? A su propio hijo. A su propio hijo. Porque si me hubiera visto a mí, si lo hubiera visto usted, con errores, con defectos, con situaciones, porque todos, hermanos, todos tenemos errores, y todos, naturalmente hablando, humanamente hablando, todos tenemos errores y defectos. Unos más, unos menos, unas virtudes, otras las trabajamos, otras las dominamos. Pero lo importante es que el Padre lo que ve es a Jesús en nosotros. Y por eso es que dice, Pedro lo decía comenzando, este es bueno, claro que sí, porque Cristo, hermano, Cristo valió el esfuerzo, valió venir, la muerte de la cruz, la resurrección, restaurarnos, salvarnos, regenerarnos y hacer toda esa obra por nosotros, claro que sí lo valió. Entonces el Señor está viendo que usted también vale. ¿Qué está viendo Dios? A Cristo en usted. Muchas veces lo que no vemos a Cristo en nosotros somos nosotros mismos, lamentablemente. El Padre nos ve a través del Hijo, pero nosotros nos vemos como por allá los que no servimos. Pero resulta que no, que nosotros tenemos a Cristo, y si tenemos a Cristo, tenemos todo y estamos plenos. Gloria a Dios, aleluya. Estamos plenos, estamos plenos. Por eso es que la Biblia nos dice que nosotros somos ministros competentes. Nos dice la palabra, ministros competentes. O sea, no incompetentes, no, nos dice competentes. Es decir, que podemos hacerlo. Diga conmigo, yo lo puedo hacer. Yo lo puedo hacer. Yo lo puedo hacer. Y Pablo le decía a Timoteo, procura presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Es decir, Timoteo te enseñé, Timoteo te di las herramientas, Timoteo tú lo sabes. Ese es como los maestros que enseñan y dicen, pero es que yo no entiendo, pero si yo le expliqué tan bien. Y cuando se fue la semana pasada, entendió la suma, la resta, la multiplicación, la división, y después le hice el examen y reprobó. ¿Qué le pasaría si se la sabía toda? Asimismo, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, ya tú te la sabes toda, solamente aprueba. Esfuérzate un poquito más para que apruebes, chico. No lo dice exactamente así, ¿verdad? Pero bueno, se lo estoy parafraseando. Es decir, no tengas materias reprobadas, Timoteo. Por eso es que nosotros, hermanos, necesitamos sabiduría y revelación. ¿Para qué? Para entender lo que es la generosidad, hermano. Generosidad. Necesitamos entender la generosidad. Yo creo que en el nombre de Jesús, todo velo de ignorancia, en el nombre de Cristo, acerca de la generosidad, se va en el nombre de Jesús. Dios fue generoso al entregar a su único hijo. Eso, hermano, la generosidad, bueno, es la esencia poderosa de Dios. Gloria al Señor. Cuando nosotros evangelizamos, estamos dando algo. Estamos dando de la generosidad que hemos recibido. Tenemos todo un plan de evangelización para este año poderoso. Gloria a Dios. Porque entendemos que la evangelización es tarea de todos. Tal vez en los últimos años no hemos sido, como quien dice, protagonistas, pues vamos a decirlo así, en ganar alma, en consolidarla, que hablaba con mi hermano Alejandro. No las hemos ganado, no las hemos consolidado, no las hemos discipulado. Bueno, pero estamos a tiempo, hermano, estamos a tiempo. Estamos a tiempo porque estamos conociendo la generosidad a través de ese nuevo pacto. Estamos recibiendo revelación de lo que es la generosidad. Que cuando yo estoy hablando y cuando yo estoy evangelizando, cuando le estoy hablando a otra persona, estoy siendo generoso. Y como mi propósito es parecerme a Dios, yo voy a ser generoso. Generoso, más allá
más allá, voy con la excelencia. Amén. Seamos excelentes. Seamos excelentes. No esperemos nada a cambio. Nada. Nada a cambio. Vamos a esperar. Lo que vamos a esperar es que cada alma proceda al arrepentimiento. Igual que nuestro Padre Celestial. Más nada. Eso es todo. En otra oportunidad seguimos hablando un poco más de la generosidad, que abarca mucho, hermano, abarca muchísimo. Abarca, usted no sabe cuánto. Hablamos otro poco más de la generosidad para ir aprendiendo e ir recibiendo más revelación para que nosotros podamos ser cada día mejores. Amén, porque eso es lo que queremos, ser cada día mejores para realizar la obra que el Señor quiere de manera correcta, excelente, eficaz. Puedo imaginarme, soñar cómo será al estar junto a ti. Puedo imaginarme lo que allí veré con tu rostro frente a mí. Puedo imaginarme